compañeros en general. Mi grupo y yo vamos a hablar sobre la huella genética y el análisis forense. Comenzaremos por comprender qué es el análisis del ADN. En términos sencillos, es el estudio de las secuencias de ADN presentes en nuestras células para así obtener información genética. Cada individuo tiene un ADN único, a excepción del caso de los gemelos idénticos. Esto significa que podemos utilizar el ADN para identificar personas de manera confiable y precisa, incluso en situaciones desafiantes. La medicina forense es una rama de la ciencia que utiliza técnicas científicas para analizar y resolver crímenes, identificar restos humanos y establecer relaciones de parentesco, entre otras aplicaciones. Es justamente el análisis del ADN lo que le permite a la medicina forense, por ejemplo, vincular a una persona con un crimen o esclarecer casos sin resolver. Uno de los principales usos del análisis del ADN en la medicina forense es la identificación de individuos. En casos de desapariciones, accidentes o catástrofes, los restos humanos pueden ser sometidos a pruebas de ADN para establecer su identidad. Esto sucede a través de muestras de sangre, cabello, saliva u otros tejidos, en donde se comparan las secuencias de ADN encontradas con familiares o con las bases de datos de perfiles genéticos. Otro aspecto importante es el análisis del ADN en las escenas del crimen. Aquí los investigadores recolectan muestras biológicas como el cabello, la piel o los fluidos corporales para así analizarlas y obtener un perfil genético del sospechoso. Esta información se compara con las bases de datos de perfiles genéticos ya existentes, lo que puede ayudar a descartar o identificar a algún sospechoso. Otro aspecto importante es el análisis del ADN en las escenas del crimen. El análisis del ADN también sirve para resolver casos de paternidad o establecer vínculos familiares, ya que esta comparación puede determinar si existe una relación biológica. Es por todo esto que el análisis del ADN en la medicina forense debe llevarse a cabo siguiendo rigurosos estándares de calidad y ética. Los resultados deben ser interpretados por profesionales capacitados y respaldados por evidencia científica sólida. La impronta genética es un fenómeno epigenético que ocurre en ciertos genes durante el desarrollo embrionario de los mamíferos, incluidos los seres humanos. La palabra impronta se refiere a una marca o modificación química que afecta la actividad de los genes, específicamente en función de su origen parental. Normalmente los seres humanos heredamos dos copias de cada gen, una de nuestro padre y otra de nuestra madre. Ambas copias de los genes están presentes en nuestras células, pero en el caso de los genes con impronta, solo una de las copias está activa, mientras la otra copia está inactiva debido a las marcas epigenéticas presentes. Estas marcas epigenéticas son modificaciones químicas que ocurren en el material genético, sin alterar la secuencia del ADN en sí. La principal marca epigenética involucrada en la impronta genética es la metilación del ADN. La metilación implica la adición de grupos metilo a ciertas regiones del ADN, los que puede influir a la expresión de los genes. En el caso de la impronta genética, la metilación ocurre en regiones específicas de los genes durante la formación de los gametos, o sea, las células sexuales, es decir, durante el desarrollo de los espermatozoides y óvulos. Estas marcas metiladas permanecerán en el ADN de los gametos y transmitirán a la descendencia. La impronta genética tiene un efecto duradero en la expresión de los genes. Cuando un óvulo fertilizado se desarrolla en un embrión, las marcas de impronta influyen en qué copia del gen se activa y cuál se silencia. Esto significa que en algunos genes la copia heredada del padre estará activa, mientras que en otros genes la copia heredada de la madre estará activa. La impronta genética desempeña un papel crítico en el desarrollo y funcionamiento normal de los tejidos y órganos. Al regular la expresión de genes en función de su origen parental, la impronta genética contribuye a la diferenciación celular, la regulación de crecimiento y el desarrollo adecuado de los sistemas biológicos. Cuando la impronta genética se altera, ya sea por cambios en marcas epigenéticas o en patrones de metilación, pueden surgir trastornos genéticos. Algunas enfermedades asociadas con anomalías en la impronta genética incluyen el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman. Estos trastornos se caracterizan por una variedad de síntomas y problemas de desarrollo debido a disfunciones en los genes con impronta. En resumen, la impronta genética es un fenómeno epigenético que involucra marcas epigenéticas, como la metilación del ADN, que afecta la expresión de genes en función de su origen parental. Estas marcas influyen en qué copia del gen está activa y cuál está silenciada, desempeñando un papel crucial en el desarrollo y funcionamiento normal de los organismos. Bueno, ahora yo les hablaré sobre la preparación de análisis de ADN en el área forense. Bueno, esto implica una serie de pasos y protocolos rigurosos para así poder garantizar la integridad de la serie de muestras y obtener resultados confiables. Bueno, aquí les mostraré una descripción general, se podría decir, del proceso. Bueno, primero tenemos que es la recolección de muestras, ¿no? Como se puede ver en la primera imagen. Bueno, ese es el primer paso, que es recopilar muestras biológicas relevantes de la escena del crimen, como eso puede incluir muestras de sangre, de uñas, piel, lo que sea, ¿no? Etcétera. Bueno, se deben tomar precauciones para así poder evitar la contaminación cruzada y mantener la cadena de custodia adecuada, asegurando que las muestras sean manipuladas y almacenadas de una manera correcta. En el segundo caso, segundo paso es la extracción del ADN, ¿no? Una vez que se recolectan las muestras, se lleva a cabo una extracción de ADN. Y así que en esta etapa se separa el ADN de otras moléculas celulares presentes en la muestra. Estas se utilizan de diferentes métodos de extracción, dependiendo del tipo de muestra y también de las técnicas que tenga el laboratorio. Los procedimientos comunes incluyen la lisis celular, la precipitación de proteínas y la purificación del ADN. En tercer paso tenemos la amplificación del ADN. Después de que ya hayamos extraído el ADN, se amplifica mediante la reacción de cadenas de polimerasa o en sus siglas en inglés PCR.
Bueno, esta técnica permite generar bastantes copias de ADN específicos que se unen por regiones particulares del ADN, lo que permite amplificar las regiones específicas del genoma. Luego tenemos el análisis del ADN, ¿no? Bueno, esto una vez amplificado del ADN se procede a realizar el análisis. Los métodos más comunes incluyen la electroforesis, si no me equivoco, en gel y la secuenciación de ADN. La electroforesis en gel permite separar los fragmentos de ADN amplificados por tamaño y esto es lo que proporciona una información sobre la presencia o también sobre la ausencia de ciertas secuencias genéticas. Por otro lado, la secuenciación del ADN permite determinar la secuencia completa de nucleótidos en la región específica del ADN. Por último, tenemos la comparación e interpretación de los resultados del ADN, ¿no? Los perfiles de ADN obtenidos de las muestras de evidencia se comparan con los perfiles de referencia de las personas relevantes en la investigación. Si hay coincidencia, se puede inferir la presencia de esa persona en la escena del crimen y así la interpretación de los resultados debe realizarse de manera cuidadosa, considerando que la probabilidad estadística de coincidencia y teniendo en cuenta los otros factores relevantes también del caso, ¿no? Por eso es importante destacar que la preparación del análisis de ADN en el área forense requiere de equipos muy especializados y también de personas capacitadas, ¿no? Y el cumplimiento estricto de tanto de las normas de calidad como de seguridad. Además, los resultados de ADN, de los análisis de ADN en el contexto forense deben ser interpretados por expertos forenses y también considerados en el conjunto con otras pruebas y evidencias relevantes para la investigación. Ahora les voy a hablar sobre el uso del ADN. Bueno, el ADN desempeña un papel fundamental en el área forense debido a su capacidad para proporcionar información única y específica sobre la identidad de un individuo. Bueno, ahorita les voy a decir algunos de los usos más comunes del ADN que el ámbito forense usa. Bueno, en primer lugar tendríamos una identificación de sospechosos, ¿no? El ADN puede utilizarse para comparar muestras encontradas en la escena del crimen con perfiles de ADN de los sospechosos potenciales, ¿no? Si hay una coincidencia entre el ADN encontrado y el perfil de un sospechoso, puede proporcionar una evidencia fuerte de su implicación en la escena del crimen, ¿no? Es decir, en el delito. Segundo, tenemos una exclusión de sospechosos también. El ADN también puede ser utilizado para excluir a individuos que no estaban relacionados con la evidencia encontrada en la escena del crimen, ya que si no hay una coincidencia entre el ADN encontrado y el perfil del ADN de un sospechoso, se puede descartar que esa persona estuvo involucrada en la escena del crimen. Bueno, otro de los usos también muy comunes, se podría decir, son los vínculos familiares. El ADN también puede utilizarse para establecer relaciones familiares en caso en los que se requiera identificar a un individuo desconocido, ¿no? Por ejemplo, se puede comparar el ADN encontrado en una escena del crimen con muestras de familiares conocidos para establecer una relación de parentesco y eventualmente también identificar al individuo que en ese momento está siendo desconocido. El otro uso también es la identificación de los restos humanos. En casos en los que se encuentran restos no identificados, el ADN puede utilizarse para establecer la identidad de las personas fallecidas o personas fallecidas. Esto puede ser especialmente útil más que todo en desastres naturales, catástrofes o conflictos armados donde se requiere la identificación de bastantes víctimas. Otra también es para una resolución de casos no resueltos, ¿no? El ADN también se utiliza para revisar casos que ya sean antiguos no resueltos, que algunas personas los llaman ya casos fríos, cuando surgen nuevas tecnologías o se tienen nuevas muestras de evidencia. Estas muestras de ADN pueden proporcionar pistas muy fundamentales e importantes que pueden llevar a la resolución de ese caso que quedó sin resolver durante mucho tiempo, hace mucho tiempo también. Y bueno, por último tenemos también la exoneración de personas inocentes. El análisis de ADN ha sido instrumental de exoneración de personas erróneamente condenadas. En algunos casos se han descubierto pruebas de ADN que demuestran la inocencia de una persona después de haber pasado años o incluso décadas que ya están en prisión. Bueno, estos son solo algunos de los usos más comunes del ADN en el ámbito forense. El ADN es una herramienta muy poderosa que ha revolucionado la investigación criminal y también ha contribuido significativamente a la resolución de casos y a la búsqueda de justicia. Okay, yo les voy a hablar sobre el ADN y las reglas de evidencia. Bueno, el ADN, la abreviatura de ácido desoxirribonucleico, es una molécula que contiene la información genética en la mayoría de los organismos vivos. Las reglas de la evidencia son un conjunto de pautas y procedimientos utilizados en el sistema legal, el cual sirve para determinar la admisibilidad y la fuerza probatoria de la evidencia presentada durante un juicio o proceso legal. En el contexto legal, el ADN se convirtió en una herramienta importante para la identificación y la resolución de casos criminales, tanto como la tecnología del ADN permite comparar nuestras muestras de ADN encontradas en la escena del crimen con las de posibles sospechosos, víctimas u otras muestras de referencia. Esto puede proporcionar pruebas científicas sólidas para respaldar o refutar las acusaciones en un caso. Bueno, las reglas de la evidencia varían según el sistema legal de cada país, pero generalmente se establecen para garantizar la confiabilidad y la integridad de la evidencia presentada. Por ejemplo, como puede ver en la cadena, hay 5 reglas de la cadena de la evidencia. En la primera, en la cadena de custodia, se requiere un registro detallado y documentado de la recolección, el manejo y el almacenamiento de las muestras de ADN, el cual sirve para garantizar su integridad y prevenir la contaminación o alteración de las mismas. En la segunda regla, la calidad de laboratorio,
Se espera que los análisis de ADN se realicen en laboratorios acreditados que sigan estándares y procedimientos reconocidos. Okay. En la regla número 3 se necesitan expertos cualificados, y los cuales son, en los análisis de ADN deben ser realizados por científicos forenses o expertos en genética debidamente capacitados y reconocidos. En la regla número 4 se debe interpretar, se da la interpretación y estadísticas de los resultados del ADN, el cual debe basarse en principios científicos válidos y en el uso adecuado de estadísticas forenses, el cual esto implica evaluar la coincidencia genética y la probabilidad de que una coincidencia sea casualidad o evidencia de un vínculo genético. Y por último, la quinta regla es derecho a contrainterrogar. ¿Qué significa? Que en muchos sistemas legales se permite el contrainterrogatorio de los expertos en ADN, el cual sirve para cuestionar la validez de los métodos utilizados. También sirve para cuestionar los resultados obtenidos y las interpretaciones realizadas. En el análisis de ADN humano, también conocido como análisis de ADN ambiental, es el estudio y análisis del material genético presente en organismos no humanos. Como ya he mencionado, se da en los casos de plantas, animales y microorganismos. Así se hace utilizando técnicas de secuenciación de ADN, a diferencia del análisis de ADN humano, el cual se centra en el estudio del material genético humano. Y el análisis de ADN humano se enfoca en entender la diversidad, composición y funciones de las especies en los ecosistemas. El análisis de ADN humano se realiza en muestras ambientales como suelos, agua, aire y tejidos de organismos, el cual sirve para detectar y caracterizar la presencia de diferentes especies y comunidades biológicas en un determinado entorno. Bueno, estas muestras pueden contener fragmentos de ADN provenientes de células, heces, pelo, plumas, polen, etc., u otros materiales biológicos. Bueno, el proceso de análisis de ADN en humano implica varias etapas que incluyen, como puede ver, la extracción de ADN, el cual se extrae el mismo ADN de la muestra ambiental utilizando técnicas de extracción específicas que permiten obtener el material genético de alta calidad. Su segunda etapa es la amplificación de ADN. Se analizan técnicas de amplificación como la reacción de la cadena de la polimerasa para aumentar la calidad de ADN presente en la muestra y hacerlo detectable. La tercera etapa es la secuenciación de ADN. El ADN amplificado se somete a técnicas de secuenciación para determinar la secuencia de nucleótidos y obtener información sobre la identidad y diversidad de las especies presentes en la muestra. Bueno, y por último, el análisis bioinformático, lo cual se trata de que los datos de secuenciación obtenidos se procesan y analizan utilizando herramientas bioinformáticas para identificar y clasificar las secuencias de ADN y asignarlas a especies específicas. Bueno, el análisis de ADN en humano tiene múltiples aplicaciones en diversos campos, como la ecología, la conservación de biodiversidad, la investigación en ciencias ambientales y la monitorización de especies invasoras. Bueno, en resumen, el análisis de ADN en humano es una herramienta valiosa para comprender la diversidad biológica y los ecosistemas. Al estudiar el ADN presente en muestras ambientales, se pueden obtener datos sobre las especies y su interacción en los ecosistemas. Gracias. El análisis del ADN ha revolucionado nuestra capacidad para establecer relaciones familiares con una precisión sin precedentes. Esto a través de las pruebas de ADN, donde podemos determinar si dos personas comparten una relación biológica y, en algunos casos, la naturaleza exacta de dicha relación. Uno de los usos más comunes del análisis del ADN en las relaciones familiares es la prueba de paternidad. Mediante esta prueba se puede determinar si existe una relación biológica entre un presunto padre e hijo mediante el análisis de los perfiles de ADN. Esta prueba es altamente confiable y precisa y se basa en la comparación de los marcadores heredados del niño del supuesto padre. Además de las pruebas de paternidad, el análisis del ADN también se puede usar para establecer otros vínculos familiares, como la filiación materna o la relación entre hermanos. En estos casos se comparan los perfiles de ADN de los individuos involucrados para buscar similitudes genéticas que respalden la existencia de una relación biológica. Es importante tener en cuenta que el análisis del ADN no solo se limita a las relaciones directas entre padres e hijos, también puede utilizarse para investigar lazos de parentesco más amplios, como la búsqueda de parientes biológicos en casos de adopción o la identificación de familiares en desastres naturales o situaciones de conflicto. Sin embargo, es esencial destacar que las pruebas de ADN solo revelan información genética y no toman en cuenta aspectos emocionales, sociales o judiciales. Las pruebas de ADN solo proporcionan evidencia de una relación biológica, sin su interpretación debe ser considerada junto a otros factores relevantes. Bueno, esta fue toda nuestra presentación. Gracias.